Hola, organizaciones defensoras de derechos humanos de salvaguardar la resistencia. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Desde la Corporación Región les damos la bienvenida a la segunda parada de nuestra ruta de vuelo, encaminada a la construcción de protocolos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos de los departamentos de Antioquia y Chocó. Les proponemos a ustedes, aves defensoras, a deliberar y a construir ideas transformadoras que den vuelo al territorio. Hoy vamos a retomar las ideas centrales de nuestro taller 2 dedicado a los derechos humanos, esa brújula interna que tenemos para actuar en territorio. En concreto vamos a ahondar en dos nidos de los derechos humanos, el normativo y el histórico. El primer nido, ¿cuál es el contenido normativo de los derechos humanos? Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es un marco normativo de alcance nacional e internacional que se basa en el principio de legalidad, en la norma escrita. En el ámbito nacional lo encontramos consignado en las constituciones políticas, las cuales tienen una serie de libertades atribuidas a la ciudadanía como actor político primario. Y en el ámbito internacional, en una serie de acuerdos a las que se suscriben los estados para proteger la vida digna de todas las personas. Desde luego, este marco normativo contiene un deber ser, la aspiración de la sociedad a nivel mundial. Pero ¿con qué se come esto? ¿Qué tipos de derechos contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Podemos distinguir tres generaciones de derechos que se acompañan de diferentes eventos históricos. La primera generación alude a los derechos civiles y políticos relativos al ejercicio del poder y a su control. Contempla la autodeterminación de cada persona para la consecución de fines. Aquí encontramos libertades y compromisos individuales, como la propiedad privada, la protección jurídica y la participación política, elementales para nuestra realización como individuos. En la segunda generación ampliamos un poco más la mirada al hablar de los derechos sociales, económicos y culturales. Ya no solamente nos referimos a nuestros derechos individuales, sino a los derechos de toda una comunidad política. Aquí hacemos referencia a las capacidades de cada persona en ejercicio de su libertad. Entran en juego derechos o libertades en relación con el bienestar individual y colectivo, como el acceso a la educación, el acceso a la salud, a la vivienda, al empleo. Aquí encontramos incluso movimientos sociales que demandan de parte del Estado un rol social, como el movimiento obrero, el cual busca la humanización del trabajo. Y la tercera generación de derechos hace referencia a los derechos de los pueblos, colectivos y del medio ambiente. Se basan en el reconocimiento de cada persona como sujeto político y ambiental. Aquí ampliamos aún más la mirada de lo individual a la comunidad política y ahora a una comunidad mundial y a una comunidad medioambiental. Hablamos de los derechos relativos a los pueblos étnicos como el indígena y el afrodescendiente, nuestro reconocimiento como parte de nosotros, y a los derechos de los recursos naturales, del agua, la tierra, los minerales, etc. Estas tres generaciones de derechos, como lo he mencionado en otro momento, se acompañan de eventos históricos contundentes. Y esto nos lleva a nuestro segundo nido. ¿Qué nos dice la historia sobre los derechos humanos? Vamos a identificar tres hitos históricos que han sido fundamentales a nivel mundial para la conformación de los derechos humanos como idea política fundamental. Estas son, en primer lugar, la experiencia de la catástrofe política y moral de dos guerras mundiales. A mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrenta a la experiencia de la atrocidad, de la barbarie, de la hostilidad de la guerra, a los enormes costos sociales que habían dejado dos guerras mundiales y regímenes totalitarios a lo largo y ancho del mundo. ¿A qué incita esto? A la conformación de un pacto internacional por la defensa de la libertad individual, basada en el principio de no discriminación y de igualdad. De ahí que los derechos humanos se consideren como un marco normativo de alcance universal, atribuidos a cada persona por el mero hecho de existir. En segundo lugar, nos encontramos con la democratización de los estados. Se extienden las democracias a lo largo del mundo tras la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX y con ello se promueven las libertades como base de la democracia. Aquí está la conformación de la ciudadanía como sujeto político primario y están los derechos humanos como fundamento base de las democracias liberales.
Y en tercer lugar encontramos el surgimiento de movimientos sociales y políticos. La democracia incitó a la participación política de la ciudadanía y de allí, en la década de 1950-1960, emergen múltiples movimientos sociales conformados por poblaciones históricamente excluidas del ámbito político, mujeres, afrodescendientes, indígenas, trabajadores, entre otras poblaciones que buscan el reconocimiento de derechos ante el Estado y ante la comunidad política internacional. Aquí encontramos el discurso de los derechos humanos como una vía de emancipación, de libertad de poblaciones que hasta entonces habían sido dominadas y subordinadas. Ahora, preguntémonos sobre el alcance de estos derechos. ¿Realmente hoy tiene validez el discurso de los derechos humanos? Encontramos que las 3 generaciones de derechos y los hitos históricos están en constante desarrollo. La historia es dinámica y este marco normativo hace referencia a las necesidades particulares que se han presentado a lo largo de la historia a nivel mundial. Sobre su utilidad podemos decir que las demandas de libertad han puesto en el ámbito público problemas en torno al bienestar individual y colectivo. Los movimientos sociales, por ejemplo, hacen referencia a demandas locales de San Carlos, de Granada, de Itzmina y Medio San Juan que se conectan con demandas mundiales, como lo es la defensa de los recursos naturales, por ejemplo, o de los derechos de las mujeres. ¿Cómo podemos evidenciar esto en nuestra cotidianidad? Basta con preguntarnos, ¿han existido siempre los derechos laborales? ¿Siempre se ha concebido el trabajo desde una perspectiva humanista? ¿Y siempre se han considerado como sujetos políticos a las mujeres, afrodescendientes e indígenas? ¿Siempre hemos sido sujetos de derecho? ¿Siempre hemos podido participar de forma electoral a través de las vías de la acción colectiva? Aquí hay una pregunta en relación a las libertades a lo largo de la historia. Esperamos que esta información les resulte útil al interior de sus organizaciones, que sirva para replicar y deliberar en torno a los derechos humanos. Aquí hemos hecho un esbozo muy general de 2 niveles de los derechos humanos, el normativo y el histórico, y quedan para hablar mucho más a lo largo de nuestro proceso formativo en clave de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Les invitamos a conectarse en nuestra próxima clase dedicada a los derechos como capacidades.